Hola amigo energético, yo soy Borja Pérez de Academia Energía Solar y en el vídeo de hoy te vamos a explicar los distintos tipos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Dentro vídeo. Antes que nada, vamos a hacer una breve introducción y vamos a hablar del cambio radical que tuvo lugar en 2019, cuando entró en vigor el Real Decreto 244/2019, por el cual se derogó lo que por aquel entonces se denominaba como impuesto al sol y que sirvió para impulsar fuertemente el sector de la tecnología fotovoltaica y ayudar a que cada vez más gente apostara por la tecnología solar en su vivienda como sistema de instalación de autoconsumo. Pero antes de empezar con esto tenemos que entender qué es el autoconsumo y para eso vamos a explicarlo justo ahora. Por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque tenemos una pequeña sorpresa preparada para ti. El autoconsumo fotovoltaico se puede entender como una forma de generación mediante tecnología fotovoltaica donde la generación eléctrica se produce en el mismo punto donde posteriormente se va a realizar el consumo, la demanda energética, o en un punto muy cercano, muy próximo. Es decir, un autoconsumo fotovoltaico sería si yo instalo paneles fotovoltaicos en el tejado de mi vivienda y luego aprovecho la energía solar que están produciendo esos paneles solares para cubrir la demanda energética de la propia vivienda. Dicho de otra forma, una instalación de autoconsumo es aquella que te permite generar tu propia energía. Así pues, con la entrada en vigor del Real Decreto 244 de 2019, se establecen dos submodalidades: modalidad de autoconsumo con excedentes y modalidad de autoconsumo sin excedentes. Sin embargo, cada una de estas dos modalidades se va todavía a subdividir en distintas submodalidades que vamos a comentar a continuación. Para que te sea mucho más sencillo entender todo esto, te vamos a proyectar en pantalla un diagrama que hemos creado en base a los distintos tipos de autoconsumo que establece el Real Decreto 244/2019. Y donde, como podrás ver, la primera diferenciación que te comentábamos era entre instalaciones sin excedentes e instalaciones con excedentes. Dentro del primer ramal, donde tenemos las instalaciones con excedentes, son aquellas donde estamos conectados a la red y vertemos toda la energía que nos sobra. Y dentro de esa rama de instalaciones con excedentes podemos subdividirla en instalaciones con excedentes acogidas a compensación, donde nos van a compensar parte de la electricidad que estamos vertiendo a la red eléctrica, o instalaciones no acogidas a compensación, que son aquellas en las que yo estaré vertiendo la energía eléctrica a la red, pero no me van a estar compensando en mi factura eléctrica ese vertido que estoy suponiendo hacia la red. Lo que podrá entrar, en caso de que no esté acogida a compensación, es esa venta eléctrica, que luego explicaremos más adelante. Y si nos vamos a la otra rama del diagrama, tenemos las instalaciones sin excedentes, que pueden ser instalaciones aisladas donde no tengo conexión a la red eléctrica y por ende no tengo ninguna forma de verter el excedente hacia la red, o podrían ser también instalaciones de autoconsumo conectadas a la red, pero donde no vierto mi excedente hacia la red eléctrica, porque dispongo de un sistema que se conoce como sistema antivertido, que va a asegurar que el flujo de energía nunca se produzca desde mi instalación fotovoltaica hacia la red eléctrica. La única dirección posible será desde la red eléctrica hacia mi instalación. En este tipo de instalaciones sin excedentes conectadas a la red, yo no puedo verter mi excedente, pero sí que puedo consumir de la red eléctrica cuando no tengo recurso solar. Si volvemos al primer ramal, donde teníamos instalaciones con excedentes y donde hablamos de diferenciar entre instalaciones con excedentes acogidas a compensación y instalaciones no acogidas a compensación, vamos a determinar cuáles son los puntos que tengo que cumplir para poder acogerme a la modalidad de autoconsumo con excedentes acogido a compensación simplificada. Pero antes de eso tenemos que hablar de qué es la compensación simplificada. Es el método que se establece para poder aprovechar el excedente fotovoltaico de la instalación, donde por cada kilovatio hora que yo estoy vertiendo a la red se me descontará en términos de euros del término energético de mi factura eléctrica. Es decir, por cada kilovatio hora que yo estoy vertiendo se le asociará un precio de la energía que normalmente a día de hoy está en torno a los 10 céntimos, pero que va a depender del precio del mercado eléctrico, y luego esos 10 céntimos de cada kilovatio hora que estoy vertiendo hacia la red me los descontarán de mi factura eléctrica, del término energético. Es decir, si yo por ejemplo tengo una instalación fotovoltaica que produce 1000 kilovatios hora al mes y yo autoconsumo 400 kilovatios hora al mes, tengo un excedente de 600 kilovatios hora al mes. Si yo vierto esos 600 kilovatios hora al mes hacia la red y me los pagan con un precio de compensación de 10 céntimos por cada kilovatio hora, voy a poder compensarme unos 60 euros aproximadamente. De forma que si el término energético de mi factura eléctrica era, por ejemplo, 200 euros y yo he conseguido ahorrarme con el autoconsumo 100 euros, me quedarían únicamente 100 euros. Pues de esos 100 euros yo podría compensar 60 euros y únicamente estaría pagando 40 euros, porque tendría un ahorro
directo de 100 euros, un ahorro compensado de 60 euros y me quedaría un precio remanente de 40 euros. El tema es que esa compensación nunca va a hacer que tu término energético se quede en negativo, es decir, nunca vas a poder ganar dinero con esto, lo único que vas a conseguir es un ahorro mayor. De esta forma, si por ejemplo, si vamos a partir de la misma base del ejemplo anterior, donde vamos a suponer que en lugar de una factura eléctrica de 200 euros tengo una factura eléctrica de 100 euros y con los 400 kilovatios hora que estoy autoconsumiendo ahorro 60 euros de mi factura, con lo cual únicamente me quedan 40 euros en el término energético de la factura eléctrica. Si hemos dicho que me iban a compensar 60 euros, como máximo me van a compensar 40. ¿Por qué? Porque si me compensaran los 60 me quedarían menos 20 euros y eso no me lo van a permitir, que gane yo 20 euros. Con lo cual lo que van a hacer es que si estaba en más 40 me van a compensar de esos 60 que me deberían compensar, únicamente me van a compensar 40 y me voy a quedar en 0 euros en el término energético de la factura. Sí que es cierto que si a día de hoy comparamos el precio de compensación que se está estableciendo, que está en torno a los 10 céntimos, 8 céntimos, 6 céntimos, en torno a ese baremo, lo comparamos con el precio que estamos pagando por cada kilovatio hora en el mercado eléctrico, que está en torno a los 30 céntimos, no está muy bien. O sea, están pagándonos una tercera o una cuarta parte de lo que realmente la comercializadora está ganando. Pero bueno, son las reglas del juego que hay a día de hoy, podemos protestar, podemos tratar de negociar con la comercializadora este precio, pero dentro de lo que cabe es una buena forma de maximizar el aprovechamiento fotovoltaico de la instalación. Pero ¿cómo puedo acogerme a esa compensación simplificada? Para poder acogerte a la compensación simplificada deberás cumplir con los siguientes puntos: que la instalación de autoconsumo se base en una tecnología renovable, que la instalación de autoconsumo tenga una potencia inferior o igual a 100 kilovatios, que no tengas ningún otro tipo de contrato para sacar beneficio de la instalación y que dispongas de un contrato de compensación con la comercializadora. Esos serían los 4 puntos principales. Una vez cumplimos esos puntos, tendríamos la capacidad para poder compensar del término energético de nuestra factura eléctrica. Si no fuéramos capaces de cumplir con esos puntos, tendríamos que irnos al mercado de venta eléctrica, donde venderíamos al precio del mercado pool menos el margen que se lleve la comercializadora con la que trabajemos. En cualquiera de los dos casos, ambas son buenas opciones para tratar de maximizar el ahorro económico conseguido gracias a la instalación de energía solar. Una vez hemos visto los distintos tipos de autoconsumo, ¿qué es lo que me conviene? ¿Me conviene aislarme de la red una vez me he hecho la instalación fotovoltaica? ¿O me conviene seguir conectado pero un sistema antivertido? ¿O incluso me conviene estar conectado, autoconsumir y luego además compensar excedentes? ¿Cuál sería la modalidad que mejor me conviene a mi instalación? La respuesta es bastante sencilla. Lo primero de todo es, de las opciones que hemos planteado antes, lo que nunca tienes que tratar de hacer es que si tú ya tienes un punto de conexión eléctrico donde tienes un suministro energético de red eléctrica hacia ti, es desconectarte, porque es una tontería. Y cuando hablamos de que es una tontería nos referimos a que cuando te desconectes vas a tener que sobredimensionar mucho la instalación fotovoltaica. Vas a tener que poner prácticamente el doble o el triple de paneles solares, vas a tener que poner una instalación de baterías lo suficientemente grande para poder tener una autonomía de al menos 3-4 días, con lo cual va a hacer que tu instalación incremente de precio una barbaridad. Si estamos hablando de que una instalación fotovoltaica para una vivienda tipo puede suponer una inversión de entre 5.000 y 7.000, 8.000 euros, si tenemos en cuenta que nos desconectamos a la red, que duplicamos potencia fotovoltaica, que encima añadimos almacenamiento, que tenemos en cuenta una autonomía de 2, 3, 4 días, que tenemos muchos consumos energéticos y todo esto, seguramente la instalación fotovoltaica se nos va a ir a más de 20.000, 30.000 euros y ya ser capaz de rentabilizarla va a ser mucho más complejo. Con lo cual, siempre que ya tengamos un punto de conexión a red eléctrica, lo recomendable es permanecer conectados y luego tratar de autoconsumir. Y dentro de ese autoconsumo conectado hacia la red, habían dos modalidades, que una era sin excedente y la otra con excedente. Dentro de estas dos modalidades, depende de cómo sea tu aprovechamiento fotovoltaico, puede interesarte una u otra. Y en el caso de que tú tuvieras un consumo energético que cuadra perfectamente con tu curva de producción, lo cual no es lo normal y no es lo habitual porque seguramente por el día no estés en casa y tengas consumos energéticos que no compaginan con tu producción fotovoltaica, seguramente sea así, en ese caso sí que te podría recomendar ir a una instalación sin excedentes convertido a cero. ¿Por qué? Porque a nivel de trámites es mucho más sencilla. Pero, como comentaba, lo normal no es que ocurra eso. Lo normal es que durante el día no haya nadie en casa, que tengas consumos muy bajos, que tengas la instalación fotovoltaica produciendo a máxima potencia y que tú llegues a las 7 de la tarde, donde ya prácticamente no hay recurso solar, no tienes producción fotovoltaica y en ese momento es cuando empiezas a hacer tu consumo energético elevado. Con lo cual, es muy complicado casar completamente la curva de consumo con la curva de producción. Y por este motivo, lo más recomendable es conectar a la red con excedentes y siempre que podamos acogidos a compensación.
¿Por qué? Porque nos va a permitir aprovecharnos de todo ese excedente fotovoltaico que se está produciendo durante el día cuando no estamos en casa. Entonces, ¿cuánto dinero podríamos llegar a ahorrarnos en nuestra factura eléctrica con una instalación fotovoltaica sencilla de entre 3 y 5 kilovatios? La respuesta es sencilla y lo suyo y lo interesante es que en España tenemos una cantidad de recurso solar enorme. Y para los que estáis viendo el vídeo desde Latinoamérica, también el recurso solar es muy grande, con lo cual el aprovechamiento fotovoltaico va a ser muy importante y la rentabilidad va a ser muy rápida. Estamos hablando que seguramente con la instalación fotovoltaica seas capaz de tener un ahorro económico anual de en torno a los 800-1.500 euros aproximadamente. Va a depender mucho de cuál sea tu factura eléctrica inicial, cómo seas capaz de adecuar el perfil de carga de consumo con el perfil de producción y cómo seas capaz de maximizar ese aprovechamiento fotovoltaico. Pero estaríamos en ese rango, lo cual si lo comparamos con la inversión va a hacer que la tasa de retorno de inversión se sitúe entre 5, 6, 7, 8 años. Enseguida vamos a amortizar la instalación. Y si además tenemos en cuenta que la vida útil de la instalación fotovoltaica es de más de 25 años, son más de 15 años que vamos a tener de beneficio económico gracias a esa instalación fotovoltaica. La conclusión de este vídeo es que con los precios eléctricos actuales que están por las nubes, cada vez es más recomendable instalar paneles solares para poder ahorrar en una factura eléctrica que no deja de crecer. Dicho esto, y antes de acabar el vídeo, te vamos a comentar la sorpresa que teníamos preparada desde el principio. Y es que acabamos de lanzar el nuevo training avanzado en energía solar 3.0. Un training revolucionario donde hemos añadido el feedback de más de 350 alumnos que han pasado por las 3 primeras ediciones para hacer una versión mejorada con una calidad de audio y vídeo superior, donde además hemos añadido contenido de mucho valor y donde vas a ser capaz de aprender a diseñar una instalación fotovoltaica por completo desde cero. Y hablamos de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red como instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo aisladas de la red. Además, otro punto muy interesante de esta nueva formación es que tienes la versión actualizada de PV Calculator y la versión actualizada de Off-Grid Calculator, dos excels de cálculo que te van a permitir de forma gratuita poder calcular cualquier tipo de instalación fotovoltaica conectada a la red y aislada de la red en menos de 10 minutos. Y te recomendamos que vayas ya corriendo a echarle un ojo al link que acabamos de dejar en la descripción y en el último comentario fijado. Nos vemos en el próximo vídeo.